Cuando hablamos de la dignidad, por ejemplo, de un ser humano, no hablamos de la dignidad de un ser humano porque una ley lo estableció así, o porque un movimiento, un sistema ideológico de pensamiento lo utiliza como un eslogan para poder ganar adeptos y poder llegar al poder. No hablamos de la dignidad humana desde la perspectiva de cómo el hombre la percibe, sino hablamos de la dignidad humana como Dios lo establece en su palabra. Lo que vamos a tratar en el día de hoy a través de lo que dice Job en el capítulo 31, versículos 13 al 15, hablan de la filosofía que había en el corazón de este hombre de Dios que tenía una perspectiva correcta de Dios y una perspectiva correcta del ser humano. Y eso es lo que en definitiva define lo que somos y hacemos. Si conocemos a Dios y tenemos una cercanía con Él, evidentemente nuestra cosmovisión va a estar definida y determinada por quién es Dios y cómo Dios ha establecido que debe ser nuestra mirada y la interpretación de los hechos. Porque eso es una cosmovisión. Es una visión que interpreta, una especie de lentes que interpretan toda la realidad en función de aquella cosmovisión basada en este caso en la realidad de Dios y en la revelación que Dios ha hecho a través de su palabra. Job tenía una concepción correcta de Dios y eso se aprecia claramente en el capítulo 31 y en todos los capítulos anteriores donde él interviene. Él sabía que existía un Dios y que este Dios era creador y que este Dios era sustentador y que a este Dios también era un juez al cual había que rendir cuentas un día. Y por eso en estos versículos podemos distinguir que Job habla de la dignidad intrínseca del ser humano. ¿Qué es lo que es la palabra esa un poco rara, intrínseca? Cuando hablamos de algo intrínseco o intrínseca en su forma femenina, hablamos de algo que es inherente, esencial o propio de una cosa o persona por naturaleza. Es decir, algo que forma parte de la esencia o la constitución de algo o de alguien. Y no algo que se le añade desde fuera que pueda ser adquirido o que pueda ser establecido por sistemas legislativos en el mundo. Por lo que cuando añadimos a esta palabra la palabra dignidad, es decir, dignidad intrínseca, estamos hablando de algo con lo que la persona nace, que es parte de su naturaleza esencial y no de algo que alguien le concede. Entonces, cuando decimos que el ser humano posee una dignidad intrínseca, simplemente estamos reconociendo que es una verdad que está más allá de la manipulación o la interpretación humana, ya sea de personas o instituciones. Eso debe quedar absolutamente claro en la mente y el corazón de cada creyente. Cuando hablamos entonces de dignidad, estamos reconociendo que es una verdad que está más allá de la manipulación o la interpretación humana. En el último tiempo hemos sido testigos de la manipulación que se ha hecho del concepto de dignidad. Todo esto de la mano de ideologías perniciosas en lo social y político que buscan imponer su pensamiento en las masas y así manipularlas para lograr sus propios objetivos de poder. Esto no es nuevo, sin embargo se ha reactivado en el último tiempo y en las universidades en los Estados Unidos y en Europa se empezó a hablar mucho de esto. Se llama teoría crítica de la raza. Y la teoría crítica de la raza que se supone que fue establecida, fue formulada con el propósito de que las personas pudiesen tratar a razas menos favorecidas dentro de la raza humana, entonces pudiesen ser restauradas, restituidas y pudiesen estar más allá de la consideración que se le daba a otras razas, comillas, privilegiadas. Esta teoría es una de las más dañinas al respecto, como dije, la teoría crítica de la raza. En esta teoría, cada individuo es visto como un oprimido o como un opresor. Hay dos categorías de seres humanos para esta teoría. O eres opresor o eres oprimido, dependiendo de raza, clase, género, sexualidad y otras categorías que ha definido la sociedad en ese contexto.
Cada persona pertenece a un grupo dominante o uno marginado respecto a un determinado marcador de identidad. En el fondo, la dignidad no está en la persona en sí mismo, sino que la dignidad está en cómo se aprecia en función de esta teoría que, como dije, permeó los sistemas educativos de Estados Unidos y de Europa y finalmente trajeron lo que en el día de hoy hemos visto claramente a través de estas imposiciones que en muchos casos no necesariamente tienen que ser legislativas, pero son imposiciones que los medios de comunicación están constantemente recalcando para en la imaginación colectiva producir cambios sustanciales en la forma en que apreciamos a los seres humanos o nos apreciamos el uno al otro. En esta verdadera lucha entre los oprimidos y los opresores, entonces, el mayor pecado es la opresión y la mayor virtud la búsqueda de liberación. Todo esto porque han definido la dignidad de alguien dependiendo de a cuál categoría pertenece. Por ejemplo, una mujer negra y lesbiana es más digna que una mujer blanca y heterosexual. Así lo plantean. Esto se llama interseccionalidad y es parte de la teoría crítica de la raza. De tal manera que dicha dignidad quedará de manifiesto solo cuando esa mujer negra y lesbiana pueda lograr los privilegios que entrega el poder. De ahí la necesidad de legislar en favor del oprimido en desmedro del opresor. Ahora, oprimido y opresor son categorías absolutamente artificiales. Pues no podemos dejar de reconocer que en la historia de la humanidad ha habido gente que ha oprimido a otra, eso es un hecho, sin duda. Pero que hasta el día de hoy y en pleno siglo XXI estemos hablando de oprimidos y opresores, evidentemente es una fantasía simplemente ideológica. Y de esa manera se define entonces la dignidad de las personas. ¿Pero qué significa dignidad intrínseca? Que nada externo a la persona le da dignidad, sino que tiene dignidad inherente. Hay una diferencia notable entre estas dos posiciones. Ahora, ¿es esta la forma en que se define la dignidad de una persona a través de estas categorías? Conforme a la definición que dimos hace un momento, la dignidad de un ser humano es intrínseca a su naturaleza esencial. Por tanto, no depende de las categorías en las cuales es puesta por el propio ser humano. No depende. El ser humano no depende, por ejemplo, su libertad de que en una constitución política del Estado diga ahí claramente que el hombre nace libre. ¿Por qué no? Porque eso es parte de lo esencial, fundamentalmente derivado de la creación de Dios. De tal manera que no depende de eso. Hace unos 4.000 años atrás, más o menos, y este es el contexto, en la zona de Arabia vivió un hombre que en un contexto de respuesta a las acusaciones que hicieron contra él sus amigos, define la dignidad del ser humano sobre la base no de categorías particulares, sino conforme a la creación por parte de Dios. A partir de allí, debe recibir un trato digno la persona, no importa si es un siervo o un amo, es esclavo o libre. No depende de categorías. Simplemente el hecho de ser criatura de Dios, es decir, creación de Dios, eso define su dignidad. A estas alturas, de lo que hemos estudiado, Job ya ha defendido su integridad sexual, versículos 1 al 4, respecto a las cuales, incluso a las motivaciones más secretas de su corazón. En relación a su fidelidad matrimonial, versículos 9 al 12, y su integridad en sus relaciones comerciales con sus pares, donde el concepto que destaca es la honestidad, versículos 5 al 8. Estas tres cosas ya las hemos visto. Entonces pasa a describir su integridad en sus relaciones con aquellos que estaban bajo su autoridad, sus siervos. Y aquí es muy interesante, hermanos, cuando empezamos a penetrar un poco más la Escritura, nos damos cuenta de algo maravilloso que aquí está mencionando Job. Y este hombre vivió antes de que el Nuevo Testamento fuese escrito. Alguien puede decir, bueno, el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, habla de la relación de amos y siervos. También lo dice o lo habla en Colosenses. También hay una carta que habla de esa realidad también de un dueño de esclavo y un esclavo o un siervo que había escapado, ¿recuerdan? La carta a Filemón.
Sin embargo, Job vivió mucho antes de eso. Pero la perspectiva que él tiene de este sistema y de las relaciones interpersonales de personas que están subordinadas a otro es extraordinaria, es maravillosa, porque muestra el corazón de un hombre tan cerca de Dios, con un concepto tan claro de quién es Dios y también de quién es el hombre, que eso es lo que le da la capacidad a él para poder actuar consecuentemente y tratar dignamente a quienes están bajo su autoridad. Como en los casos anteriores que hemos visto, inicia con un antecedente hipotético. Versículo 13, sí, dice, si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo. ¿Por qué es un antecedente hipotético? Porque era una posibilidad, pero Job está negándolo allí, colocando lo negativo en contraste obviamente a lo que él quiere transmitir, que es lo positivo, que él nunca cayó en ese tipo de situación. Esta se llama normalmente sí, es una conjunción condicional. Es decir, está diciendo, si yo he caído en este pecado, que pasa a describir inmediatamente, entonces tendría que aceptar el justo juicio de Dios sobre mí. ¿Quién está en la mente de Job en todo su proceder? Dios. Es decir, aceptando que se actúe en contra de lo establecido por Dios, debería comparecer ante Él y responder ante su augusta presencia. Cuando en la mente y en la conciencia nuestra mantenemos la realidad de Dios, no solo desde el punto de vista de un conocimiento abstracto, sino desde el punto de vista de la presencia real de Dios con nosotros todos los días, en todo momento, en toda circunstancia, entonces nosotros estamos pensando siempre en que nuestras acciones deben honrar a ese Dios. ¿Y cómo lo hacemos? En este caso, a través de nuestras relaciones interpersonales con subordinados. En estos 3 versos, Job expresa 2 principios que estaban arraigados en su corazón, los cuales nunca transgredió en su trato con sus siervos. Primero, declara su comportamiento, cómo se expresa la dignidad. Segundo, su fundamento, cómo se define la dignidad. Repito, primero expresa su comportamiento, es decir, cómo se relacionó con sus subordinados, cómo se relacionó con personas que estaban bajo su autoridad en su casa y él tenía autoridad sobre ellos en consecuencia para someterlos. Pero ¿cómo se relacionó con ellos? Su comportamiento, es decir, muestra que los trató dignamente. No los trató en forma tirana, ¿cierto? Con una forma despectiva de tratarlos porque los consideró menos, porque él era una persona rica, los demás eran pobres y por eso eran sus siervos, sino que los vio como seres humanos, igual como el resto, igual como se veía a sí mismo. Y lo segundo, su fundamento, cómo se define la dignidad, es decir, de dónde se originó este trato bondadoso que Job tuvo con su siervo, de dónde provino. Y esas son las 2 cosas que quiero tratar con ustedes esta mañana. Primero entonces, su comportamiento, cómo se expresa la dignidad. Versículo 13. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo. Para entenderlo mejor hay que contextualizar en el tiempo en el que vivió Job, incluso en el tiempo de todo lo que expresa la Biblia, hasta el Nuevo Testamento todavía había ese sistema donde habían amos y siervos. Y los tratos entre amos y siervos en la cultura de ese tiempo eran las que solían tener las personas con sus animales o muebles. Es decir, las personas eran consideradas simplemente instrumentos en las manos de una persona poderosa que hacía lo que quería con sus siervos. Los trataba como si fuesen sus animales o muebles y podía entonces prescindir de ellos cuando él quisiera. Es decir, los amos trataban a sus siervos como objetos desechables y no como personas. No los apreciaban como seres humanos con una dignidad intrínseca. Estos se consideraban una parte de la propiedad del amo. Y no solo en este contexto cultural, sino también lo creían los sabios griegos, aquellas personas tan respetables hasta el día de hoy que se leen sus libros, los grandes filósofos.
El propio Aristóteles dijo que un sirviente es el instrumento del amo. Así lo definió. Del mismo modo, los romanos. Séneca, el famoso escritor romano, dijo lo siguiente: podría hacer lo que quisiera con ellos, dice Séneca, incluso quitarles la vida sin peligro de la ley. Es decir, la persona tenía autoridad absoluta y podía hacer lo que quisiera con sus siervos. Absolutamente, incluso quitarles la vida. Tampoco se les permitió comparecer ante un tribunal de justicia en contra de su amo. Por tanto, podría ser objeto de cualquier opresión sin reparación. Eso era una esclavitud absoluta, un despotismo absoluto de los amos hacia los esclavos. Y entonces Job responde a esta posible imputación que le habían hecho, que como amo o patrón había sido duro con sus subordinados. Eso es lo que implica algunas partes del libro de Job, donde alguno de sus amigos le había imputado este pecado. Como ha sido su manera de refutar las acusaciones, ahora también responde con un contraste que se implica en el texto. En otras palabras, Job está diciendo: nunca me negué a hacer justicia estricta. La palabra derecho que se traduce aquí tiene que ver con un juicio ante un tribunal de justicia y con un veredicto formal. Recuerden, a los esclavos no se les permitía, a los siervos no se les permitía comparecer ante un tribunal de justicia. Sin embargo, Job está diciendo: nunca me negué a hacer justicia estricta. A mis siervos cuando presentaron su causa ante mí o cuando se quejaron de que mis tratos con ellos habían sido severos. En otras palabras, ellos tenían libertad como seres humanos, como personas dignas, para poder presentar sus quejas delante de mí con respecto a mi trato hacia ellos. Y yo consideraba su situación y veía si tenían razón y sus argumentos eran plausibles, entonces yo reparaba la situación. No los traté como personas sin dignidad. Esto se refuerza con la otra frase que sigue: cuando ellos contendían conmigo. Es decir, cuando presentaron su causa ante mí y se quejaron de que no los había tratado justamente o que su tarea había sido demasiado dura. Si en algún aspecto supusieron que tenían motivo de queja, los escuché atentamente y me esforcé por hacer lo correcto. No me aproveché de mi posición para oprimirlos, ni supuse que no tenían derechos de ningún tipo. ¿Notan la diferencia que había en consideración a la cultura en la cual vivió? En otras palabras, la gente normalmente hacía eso con sus subordinados, con sus siervos. Los trataba duramente, los trataba con desprecio absoluto, no los consideraba seres humanos. Sin embargo, Job tenía un concepto totalmente distinto. Y ojo, que no había ninguna ley que exigiera a Job que fuera así. Y eso es significativo. Porque normalmente el ser humano se está aprovechando de un sistema legal para poder oprimir a otros y ganar así mucho más desde el punto de vista económico al hacerlos trabajar de una manera que está más allá de las exigencias que debiese tener una persona para poder recaudar más dinero para su bolsillo. El comportamiento de Job respecto a su trato con aquellos que estaban bajo su autoridad fue contracultural y contra la tendencia natural del corazón corrompido del hombre. ¿Por qué contracultural? Porque no era propio de esa cultura. ¿Y por qué conforme al corazón corrompido del hombre? Porque, como dije recién, el hombre normalmente busca utilizar a las personas para su propio provecho. Job hizo todo lo contrario. Job no era de aquellos que seguían la corriente de este mundo, no era de aquellos que seguían su filosofía, la filosofía de ese entonces, no. Su filosofía no fue: es que todos lo hacen, entonces debe estar bien. No, él no analizaba si le convenía o no, no buscaba sacar dividendos para aprovecharse de su posición de autoridad. Noten el corazón de este hombre, hay un mundo de distancia con respecto al resto de las personas.
Eso es lo que vemos también en el caso de Filemón, cuando se convirtió a Cristo, cuando por la predicación del Evangelio del apóstol Pablo, él llegó a conocer al Señor, se dio cuenta que sus siervos o sus esclavos que tenía en casa no eran sus esclavos, sino eran sus hermanos. Hay un cambio sustancial que se produce, pero el cambio no tiene que ver con un cambio social, no tiene que ver con categorizar a las personas en una u otra categoría artificial, sino tiene que ver simplemente con el hecho de que son seres humanos y tienen dignidad propia. Ahora, es necesario preguntarse la razón que hay detrás de este trato bondadoso con sus sirvientes que contrasta absolutamente con la costumbre de la época. El comportamiento de Job en el trato con su subordinado descansa en que consideraba que los derechos de los que trabajaban para él eran sagrados, inviolables en consecuencia. Habían sido dados por Dios y él no iba a transgredir esos derechos que el Señor mismo le había concedido. Él sabía que esos derechos no eran creados por ninguna ley humana, sino como conferidos por Dios. Hermanos, ¿se dan cuenta de algo aquí interesante? Las leyes no pueden cambiar a las personas. El hecho de que se junte la gente, ¿cierto?, y haga tratos sociales, como dice Juan Jacobo Rousseau, un contrato social para que las personas realmente puedan tener buena convivencia. El contrato social no asegura eso. ¿Por qué? Porque el problema no está en la sociedad, sino en el corazón de lo que vivimos en esta tierra. Y el corazón de Job había sido cambiado. La visión de Job era distinta, tenía en consideración a Dios en todas las cosas. Y entonces, cuando veía él a una persona, no importa la función que cumpliera en la sociedad, él lo veía como un ser humano con dignidad propia, porque Dios le había concedido esa dignidad. Lamentablemente, nosotros hemos visto también a través de la historia cómo durante mucho tiempo, en países de raigambre cristiano desde el principio, fueron fundados sobre fundamentos cristianos, como el caso de los Estados Unidos, durante mucho tiempo también hubo esclavitud y trato indigno hacia personas de otras razas. Pero eso se produjo, ¿por qué? Porque no tenían a Dios considerado en primer lugar. Y aunque fue una nación fundada sobre fundamentos cristianos, no obstante, estas personas todavía no entendían lo que significa la dignidad inherente, natural, a cada persona. Hermano, y si somos sinceros, también nosotros tenemos actos de racismo. Decimos, yo no soy racista, pero cuando viene una persona de otro país, ya hay algo que ocurre en el corazón, ¿no es verdad? Cuando vemos a una persona más desposeída desde el punto de vista de la sociedad, ¿qué es lo que vemos? También intentamos alejarnos de él. Pero Job no tenía esa consideración. ¿Por qué? Porque su relación y su comunión con Dios era cercana, era íntima, era real. No era simplemente un asunto religioso para él. Job no esperaba que la sociedad de su tiempo cambiara las reglas para obligar a los amos a tratar dignamente a sus siervos. No esperaba una ley especial para tal caso. Job era consciente que las leyes no cambian el corazón de un hombre, que las costumbres adoptadas por la sociedad no transforman a los hombres en buenas personas. Los sirvientes de Job eran hombres y mujeres que tenían derecho a un trato justo y considerado por lo que eran por lo que eran, no por la función que cumplían, porque su dignidad era intrínseca. Fue accidental, por así decirlo, que en el caso de Job fuera un hombre rico y ellos eran pobres, es decir, sus sirvientes, que él fuera el amo y estuvieran bajo su mando. Este comportamiento de Job venía de una visión correcta de Dios y del hombre, y eso es lo que está en la base allí. Y este era el fundamento para su trato digno con sus semejantes. Es decir,
él vivía así, trataba así a los semejantes, aunque fueran, entre comillas, inferiores desde el punto de vista de cómo los consideraba la sociedad, porque veía en ellos algo que nadie más veía. ¿Qué es lo que veía en ellos? La imagen de Dios. La imagen de Dios estaba en esas personas y por eso pasamos a lo segundo, que es su fundamento, cómo se define la dignidad. ¿Por qué Job vivía así? ¿Por qué Job trataba así tan bondadosamente a los suyos? ¿Por qué los veía como iguales, no como él superior y los demás inferiores? ¿Por qué tenía ese trato tan maravilloso con sus siervos? Y esto es lo que es la razón, versículos 14 y 15. ¿Qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? Es decir, si es que traté mal a mis siervos, ese es el contexto. ¿Qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Miren, el argumento que Él coloca sobre la mesa es muy interesante. La simple vida patriarcal que llevó al patrón y al empleado a las relaciones personales directas sabía poco del antagonismo, de los intereses de clase y de la amargura del sentimiento que a menudo proclama la ideología. Nada de esto cesará hasta que se reanude la sencillez y las costumbres que mantienen a los hombres en contacto entre sí. ¿Cómo puede cambiar el mundo? ¿Cómo puede haber un mundo mejor? Siempre todos queremos un mundo mejor. Las canciones que hablan de eso como que nos emocionan inclusive. Sin embargo, el cambio real se produce por el conocimiento de Dios. Miren la apelación de Job. ¿Qué haría yo cuando Dios se levantase? Y esa es una forma de decir, se levantase como juez. ¿Qué haría yo en ese caso? ¿Dónde me escondería? ¿Cuál sería mi argumento para explicar a Dios que yo traté mal a mis siervos por este o este otro motivo? ¿Qué haría yo? Él sabía que tenía que responder al Señor un día por todo lo que hacía. Por eso, lo que entendemos a través de esto, que debe producirse un cambio profundo en el corazón de los hombres primeramente, para que los hombres traten considerablemente a sus iguales. Si un hombre no tiene temor de Dios, es imposible pretender que trate a sus empleados como seres dignos de respeto y consideración. Se hagan las leyes que quieran, se hagan cambios en la legislación de todos los países respecto al trato del empleado con el empleador, va a ser exactamente igual, porque el problema yace en el corazón de la persona. Y si no hay un cambio en el corazón, aunque la ley diga muchas cosas y diga cosas hermosas en cuanto al trato que debe tener, no sirve de nada. ¿Cuántas leyes se han hecho al respecto? Hasta exageradas leyes que hablan hasta de que si una persona, no sé, un empleado no saludó un empleador no saludó al empleado, entonces ya lo está tratando indignamente y entonces va a los tribunales de justicia. Leyes absolutamente absurdas, sin sentido, porque el problema está en el corazón. Si el corazón de ese empleador cambia porque Jesús ha llegado a su vida, entonces va a cambiar su trato con los demás. Esto es lo que tenemos. Por eso si un hombre no tiene temor de Dios, quiero decir, es imposible pretender un cambio. La pregunta de Job, ¿qué pues haré cuando Dios se levante y cuando me visite? ¿Qué le responderé? Da una nota de equidad y fraternidad y apunta al meollo del asunto. ¿Por qué él trató bien a sus empleados? ¿Por qué su trato hacia sus empleados fue diferente? Es decir, los trató como iguales. Aquí Job apunta a la fuente, el fundamento por lo cual su trato con sus siervos era deferente y diferente a los convencionalismos sociales de su tiempo. Job era un hombre de Dios, un creyente que en todos sus actos consideraba a Dios. Por eso expresa su correcto temor de Dios como primera razón por la cual nunca trataría a sus siervos en forma despectiva y tiránica.
¿Qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara qué le respondería, Él era consciente de que debía responder ante Dios por su trato con sus semejantes, cualquiera que haya sido la relación. Hermanos, hay una diferencia notable y eso debe notarse en la comunidad cristiana. Y quizás ahí está también el problema por el cual nosotros no avanzamos mucho impactando la sociedad. No impactamos la sociedad probablemente porque también como iglesia no vemos a los demás como personas creadas a la imagen de Dios. Y quizás porque también no consideramos que nuestro trato con las demás personas define también nuestro cristianismo. Quizás no consideramos que Dios un día nos pedirá cuentas también por ese comportamiento. Pero Job tenía claro eso. Sin tener el resto de la revelación de Dios, siendo un hombre que tenía una intimidad tan especial con Dios, no obstante no tener todo lo que nosotros tenemos. Estos 66 libros donde está toda la revelación de Dios, donde no hay que añadir absolutamente nada. Conocemos y sabemos cómo debe ser nuestro trato con los demás, sin embargo, nuestra apreciación de las demás personas que tienen dignidad inherente no es así en la práctica muchas veces. Necesitamos hacer un mea culpa también. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce nuestras instituciones cristianas en nuestro país y sabe que igualmente estamos al debe en este aspecto. La consideración de que por su conducta hacia ellos estaba sujeto a Dios, versículo 14, es la clave para conducirse adecuadamente. ¿Qué pues haré cuando Dios se levante para examinar mi conducta o para ejecutar un juicio sobre mí como transgresor o finalmente para defender la causa del esclavo oprimido? Y cuando visita para el examen de la conducta y el castigo de las ofensas, ¿qué debo responder ante Él? ¿Escaparé de su justo juicio? ¿Con qué argumento me presentaré delante del juez del universo? Todas estas consideraciones pasaron por la mente de Job seguramente. Él pensó, qué terrible será el momento en que Dios me pida cuentas y me dice, ¿por qué trataste así a tus siervos que eran iguales a ti en dignidad? ¿Por qué los viste como alguien menos digno? ¿Qué le responderé? Hermanos, hagamos la pregunta hacia cada uno de nosotros. ¿Cómo trataste a aquellos que están bajo tu autoridad o de alguna manera están subordinados a ti? ¿Cómo los trataste? Y entonces pensemos en eso. Señor, ¿qué te responderé cuando me pidas cuenta? ¿Con qué argumento me defenderé delante de ti? Tú eres el juez perfecto. Conoce no solo mis acciones, sino las intenciones de mi corazón. Varias cosas se desprenden del versículo 14, que allí, en una forma maravillosa, en forma poética, Job presenta como preguntas retóricas, es decir, con una respuesta evidente. Primero, el temor de Dios es una restricción eficaz fue una restricción eficaz sobre Job y todos los creyentes genuinos. El temor de Dios es una restricción eficaz. ¿Por qué la gente vive y tratando a los demás como cualquier cosa? Y en sus relaciones interpersonales son personas que viven conforme a sus deseos, a su propio corazón, porque no tienen temor de Dios. Porque no entienden que un día tendrán que dar cuenta al Señor. El caso de José, ¿recuerdan? ¿Cuál fue el argumento principal de José para no caer en pecado con la esposa de Potifar? ¿Cuál fue el argumento de ese muchacho joven que fue acosada por la mujer de su amo? El argumento fue este. ¿Cómo haría yo esta gran maldad y pecaría contra Dios? ¿Qué había en la mente de José? ¿Qué dirigía sus acciones en consecuencia? ¿Qué dominaba su vida? No eran sus deseos, porque desde el punto de vista de sus deseos sexuales estaban presentes allí. El punto no era ese. El punto era que Dios la santidad de Dios sería pisoteada por él. ¿Cómo haré esta gran maldad y pecaré contra Dios? Eso debiese estar en cada uno de nuestros corazones en todas las actividades
de nuestra vida. ¿Cómo haría yo esta gran maldad? Y pecaría contra Dios. Porque el pecado es eso que dice David, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Ve, el saber que Dios es el juez y que debemos responder un día delante de Él, eso tiene una cualidad maravillosa en nuestra vida, o debe tener una consecuencia lógica en nuestra vida que nos restrinja para hacer el mal. El principio de la conducta recta y desinteresada de Nehemías, por ejemplo. Dice él, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, es decir, se dejaron sobornar. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Dice, a causa del temor de Dios. Nehemías 5:15, si lo anotan, ahí lo pueden buscar después en sus casas. Miren lo que él dice. Ellos hicieron así. El gobernador se aprovechó y fue sobornado. Los siervos del gobernador incluso se enseñorearon del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Hermanos, eso es una de las cosas que hoy prácticamente no existen, incluso dentro del cristianismo. El temor de Dios es lo que restringe la maldad. El temor de Dios es lo que debe conducir nuestra vida, debe ser el eje rector de nuestra vida. Y eso estaba presente en Job, por eso esas preguntas retóricas. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Señor, no podría responder delante de ti porque tú eres el juez de toda la tierra y vas a juzgar esto. El temor de Dios debe estar presente. Segundo, que es consistente con esto. Viene un día en el que Dios indagará sobre la conducta, tanto de amos como de siervos, gobernantes y gobernados, tanto el más alto como el más bajo, susceptibles a su tribunal. Delante de Dios, todos los hombres son iguales. Delante de Dios, todos los hombres son iguales, y esta es la verdadera igualdad, no la que se propaga a través de ideologías políticas. La verdadera igualdad es que delante de Dios somos todos iguales. Y en consecuencia, todos debemos rendir cuenta delante de Él. Tercero, Dios debe ser visto por la conciencia natural y descrito en su palabra, y cómo se describe, como un juez justo e imparcial. Juzgará a todos los hombres justamente y no habrá argumento que pueda librar de su justo juicio. Job sabía eso. Cuarto, el tirano más poderoso no es más que un insecto insignificante ante él. Eso dice Isaías 40. El tirano más poderoso no es más que un insecto delante del Dios Todopoderoso. Los hombres que gobiernan los países más poderosos del mundo, entre comillas, no son nada delante de Dios. Isaías 40:23 dice, Él convierte en nada a los poderosos. Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Entonces, si tú estás en una posición de poder, si tú tienes subordinados bajo de ti, ten mucho cuidado con el trato que le brinda. Porque un día has de responder delante del juez de toda la tierra. Esto estaba en la mente de Job. Por esa razón nunca trató a sus subordinados como inferiores a él, ni quitó sus derechos con los cuales Dios los había dotado naturalmente. Ante Dios tenían la misma dignidad que él. Las funciones distintas que ejercían no los hacía inferiores en ningún sentido. Por lo tanto, lo que las personas son delante de Dios, eso son. Y no importa la consideración del hombre. Lo que los hace dignos es lo que son delante de Dios. Siendo el primer principio el temor a Dios como juez, el segundo es la consideración de Dios como creador.
Y eso es lo que menciona el versículo 15 Job. El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Las preguntas retóricas de Job son un tesoro, no solo literario, sino también un argumento indisputable que afirma la igualdad de todos los hombres sin distinción. Sin distinción alguna. Job piensa sobre el origen de todo ser humano. Todos fuimos creados por Dios, por tanto no existe distinción en dignidad entre los hombres. Amos y sirvientes en la obra similar del mismo Creador. Y por lo tanto, ambos son igualmente valorados y cuidados por Él. Y deben ser tratados en igualdad de condiciones por los demás. Ese es un principio rector. Esto no cambia. 4000 años atrás se dijo esto, pero esto no cambia. Sigue siendo el mismo principio. De hecho, hermanos, ¿cuándo empezó con mayor evidencia el deterioro de la sociedad en el mundo entero? Cuando se sacó a Dios como creador de los colegios y comenzó a colocarse en su lugar la famosa teoría de la evolución, donde ya no se necesitaba creador, porque las cosas se crearon a través de un proceso de miles de millones de años, proceso evolutivo que finalmente terminó con los seres humanos. Cuando el hombre entonces comenzó a ver de qué manera podía sacar a Dios de la ecuación, allí comienza la debacle del ser humano, allí comienza el desprecio por la vida humana. En el día de hoy es evidente eso. Nunca yo había visto en mi vida cómo se desprecia la vida humana y se mata a los seres humanos como animales. En vez de evolución hay involución. Involución porque sacaron a Dios como creador. Cuando Dios sale de la escena, entonces el hombre puede matarse entre sí y no hay problema. Cuando Dios se mantiene como el creador, como Job dice aquí, entonces la persona, mi semejante, es digno, independiente de su condición, porque tiene la imagen impresa de Dios. Cuando se refiere a la creación, vamos a Génesis, ¿qué es lo que vemos allí? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Cómo? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué puso Dios en el corazón del hombre? Su imagen. Y hermanos, eso es lo que nos hace dignos. Por eso el hombre nace digno. No porque es un pecador, obviamente, desde el punto de vista moral, sino nace digno porque es creación de Dios y esa imagen de Dios, aun cuando está distorsionada por el pecado, de todas maneras permanece. Si viviéramos así en nuestras relaciones interpersonales, cambiaría la situación. Si yo viera a la persona que está a mi lado, ¿cierto? La persona que, a mi vecino, cualquier persona, no importa la conducta que tenga, esa persona tiene la imagen de Dios. Esto es lo que dice Job. El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Notan dónde está la esencia de todo esto? El conocimiento que tenía Job de Dios y la relación que tenía con él lo llevaban a estas conclusiones. Es imposible que yo trate mal a mi siervo. ¿Por qué? Porque mi siervo es igual a mí. Tiene la misma imagen. Y hermanos, eso es difícil en la práctica, ¿verdad? Es muy difícil. Por eso siempre se presenta esto como un desafío. Obviamente es muy difícil, aunque sepamos intelectualmente esa verdad. Pero Job no solo lo sabía intelectualmente, sino por el hecho de que tenía temor a Dios, entonces Dios como creador era el que regía todo lo demás y le daba dignidad a las personas. Y en ese sentido nosotros no debemos hacer distinción. Un delincuente, un borracho, un homosexual, una persona infiel, una persona como todas las personas del mundo viven, ¿tienen la imagen de Dios? ¿Qué dice Job allí?
el que me hizo a mí, también lo hizo a él. Y de la misma forma. Entonces somos iguales. ¿Ven dónde está la verdadera igualdad? La verdadera igualdad es que somos iguales en dignidad porque fuimos creados por el Señor. De tal manera que la dignidad del ser humano se debe rastrear hasta la misma creación. No es asignada por ningún parlamento del mundo, por ninguna carta fundamental, por ninguna organización humana, por ninguna ideología política, porque la vida y la dignidad humana vienen del Creador. Así lo expresó David. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Y aquí dice cómo el Señor nos hizo. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Aquí no hay distinción. Pero la vida humana hoy es tratada como cualquier cosa. Parece que fuera indigna en su misma esencia. Pero la Biblia dice otra cosa totalmente distinta. Job entendía que el esclavo seguía siendo un hombre, un hermano, la criatura de Dios, igualmente con su amo. ¿No lo hizo el que me hizo a mí en el vientre y no nos hizo uno en el útero? El apóstol Pablo expresó esta verdad, dijo, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, Hechos 17:26. Todos tienen derechos, en cierto sentido, derechos iguales. Todos tienen derecho a un trato justo, a un trato amable, a un trato misericordioso. Job está antes de su edad al reconocer la igualdad sustancial del esclavo con el hombre libre, que de otro modo apenas fue enseñado por nadie hasta la promulgación del Evangelio. Sus sirvientes poseían la misma naturaleza humana que él. Habían sido formados por el mismo poder divino que él. Ambos fueron obra de Dios, criaturas de Dios, la descendencia de Dios, dice Malaquías 2:10. Ambos habían sido producidos por la misma agencia humana. Ambos habían sido elaborados de forma curiosa y secreta en el útero de una mujer. Salmo 139:13. Por lo tanto, ambos pertenecen a una hermandad común. Física, intelectual, moralmente, el esclavo es el prójimo de su amo. Teniendo en la base de una humanidad común los mismos derechos que ese amo a la luz de Dios. Y ante los hombres, el lenguaje de Job es una poderosa condena de cualquier tipo de esclavitud. El negro y el blanco, con los mismos rasgos esenciales de humanidad que el europeo, son exactamente iguales. El indígena de cualquier nación del mundo es tan digno como el hombre blanco. El esclavo poseía las mismas facultades y poderes, tanto morales como intelectuales que su amo. Los puntos en los que los hombres se diferencian naturalmente entre sí son muy pequeños e insignificantes comparados con aquellos en los que todos somos iguales. Hombres en sentido estricto, hermanos, de cualquier nación o clase social. El lenguaje de Job ataca la raíz de la esclavitud justificada por la inferioridad de la raza. Igualdad entre amo y siervo a los ojos de Dios es la enseñanza del Nuevo Testamento. Hermano, esta es la verdadera igualdad que deriva de que todos los seres humanos procedemos del mismo Creador que nos hizo su imagen conforme a su semejanza. El hombre más importante del mundo no es superior al más anónimo de esta tierra. El gran intelectual, el hombre que tiene un coeficiente intelectual más alto en el mundo, no es diferente al analfabeto. Todos somos iguales porque procedemos del mismo Creador. Por lo cual, cuando se prescinde de Dios, y eso es lo que hablamos un poco hace un momento, lo que de Dios como Creador, lo que hace la nefasta teoría de la evolución, el hombre es simplemente un eslabón más en un proceso evolutivo, no distinto a cualquier animal o planta. Pierde su distinción y su dignidad esencial, es reemplazada por la dignidad adquirida a través de las convenciones sociales y los sistemas legislativos. Y por eso que se engaña a tanta gente con eslóganes tan vacíos como
dignidad. Nuestro eslogan de esta campaña va a ser dignidad. Nosotros vamos a darle dignidad al hombre. El hombre no puede dar dignidad al hombre. El ser humano tiene dignidad inherente, porque fue creado por Dios. Hermanos, la Biblia es la única fuente fiable y comprobable de antropología, es decir, de quién es el hombre. Solo el Creador es el que define quién es su criatura y da una respuesta apropiada a la razón de su dignidad esencial o intrínseca. Si sacamos a Dios de la ecuación, la vida humana es nada más que un accidente, por lo que se puede prescindir de ella a discreción. Noten cómo esta es la base, sacar a Dios de la ecuación, esta es la base de lo que voy a decir a continuación. Se puede prescindir de la vida humana cuando está en el vientre de su madre. No hay problema. Cada persona, quiero decir, cada persona, cada mujer tiene la facultad de poder eliminar la vida humana en su misma gestación. La vamos a eliminar, no hay problema. Y vamos a legislar para que todas las mujeres tengan esa posibilidad. Y así con orgullo aparece en los parlamentos del mundo a los políticos hablando de esa manera y están ignorando que un día tendrán que dar cuenta a Dios. Porque le quitaron la dignidad y terminaron con la vida de una persona en el vientre cuando esa persona ya en la misma concepción tiene la imagen de Dios. Esto es terrible. Y por eso el hombre se destruye a sí mismo. Y por eso las sociedades, aunque puedan aumentar en cuanto al concepto de material, es decir, aumentar desde el punto de vista económico, no obstante son destruidas a través del punto moral. Se autodestruyen a sí mismas. Cuando no se tiene el concepto que tiene Job y que lo declara claramente aquí en las Escrituras, entonces el ser humano es simplemente un instrumento para hacer lo que se quiera con él. La imposición del aborto es algo terrible. Se prescinde de la vida en su mismo origen. Y por otro lado, también la legislación de la eutanasia, donde se prescinde de la vida en las personas de más edad, que trabajaron toda su vida para sostener, para criar a sus hijos y para darle lo mejor, y luego son desechados y simplemente están molestando mucho. Vamos a aplicar una inyección letal para que muera. Y se convence incluso a esas personas para que asimismo voluntariamente vayan y se coloquen en una cámara como ocurre en Europa y entonces sean inyectados con una inyección que a los minutos termina con su vida. El desprecio a la vida es por causa de que han sacado al creador de la vida. El desprecio de la vida es no tener un conocimiento correcto de Dios o simplemente prescindir de Dios, y entonces cuando se prescinde de Dios el ser humano no es nada más diferente que un animal. Y de hecho, el animal hoy día está en primer lugar. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia coloca las cosas en su lugar? Es maravilloso. Es maravilloso porque la Biblia es la que nos dice, mira, yo soy tu creador. Yo te hice con dignidad. El Señor nos dice a través de su palabra, y yo te hice para que me conocieras a mí. Para que alcanzases el propósito y el objetivo de tu creación, que es tener una relación íntima conmigo, para que disfrutes de mí y para darte salvación. El Señor dice, envía a mi Hijo para que pudieses creer en Él y creyendo en Él pueda ser transformado tu corazón y tengas una vida digna desde el punto de vista espiritual para honrarme y para que en esa honra que me das a mí tú tengas la satisfacción plena. El Señor sigue extendiendo sus manos a pesar de la dureza del corazón humano y todas las transformaciones que se producen que denigran al ser humano. Dios sigue diciendo, Él tiene mi imagen, respétalo. Honra mi nombre, respetándolo. Hermanos, el Señor también, y estoy terminando con esto, también quiere hablarnos a nosotros como iglesia. El Señor también nos quiere decir, evalúa tu vida
y los tratos con los demás de esta manera, teniendo como principio rector aquello. El fundamento de la dignidad la define Dios, no el hombre. Yo los creo, igual como te cree a ti. No hay diferencia entre ustedes. De hecho, ¿dónde se ve eso finalmente? En la muerte. Tanto el rico como el pobre mueren. Tanto el poderoso como aquel que ha estado bajo su autoridad mueren. Y finalmente, ¿qué es lo que queda? Queda el hecho de que si mueres en Cristo, tienes vida eterna. Y si mueres sin Cristo, lo que te espera es el juicio eterno de Dios, la ira de Dios sobre ti. De allí la necesidad del arrepentimiento y de ir a los pies de Cristo. Solo el Señor puede mostrarte que hay dignidad en tu vida, no por lo que posees o por lo que alcances aquí en esta tierra, sino exclusivamente porque Dios te ha hecho para trascender. No solo para vivir un tiempo aquí, sino para vivir para siempre con Él. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es pertinente para todos los tiempos y en todo momento. No importa la sociedad en la cual vivamos, lo que importa realmente es que los principios permanecen incólumes. Tus principios. Señor, como tú eres un ser maravilloso, tan grande y glorioso que no cambia, eres inmutable, entonces también tu palabra es inmutable. Y los principios son inmutables. Señor, ayúdanos a tener una cosmovisión correcta, derivada de que tú eres el Creador. Y un día hemos de responder delante de ti. Y que mi hermano o la persona, cualquier persona en el mundo es también una criatura hecha a la imagen tuya. Danos de tu gracia y enséñanos a vivir adecuadamente, Señor, en nuestras relaciones interpersonales. Bendice a esta iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.